así de que todo estaba era bloqueado. Igual pues ustedes allí van a poder observar lo que es la presentación. Listo. Entonces, en este orden de ideas, pues ya cuando nosotros estamos hablando de lo que es el marco a nivel de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que hablar sobre la ley 1562 de 2012. Entonces, esta 1562 es toda la que ya digamos que me especifica, digamos que cuando hablábamos de la ley 100 del 93, pues nos estábamos pues hablando de que pues todas las que todos los trabajadores deberían estar incluidos allí, los que trabajan pues de forma independiente, ustedes deben estar allí. Y algo que es muy importante para que ustedes tengan de pronto en esta reflexión de 2 horas que nosotros tenemos, y es que nosotros tenemos que estar afiliados en el nivel de riesgo, y ya vamos a mirar los diferentes niveles de riesgo que nosotros podemos estar. Debemos estar afiliados a una seguridad social. ¿Listo? Entonces ese digamos que va a ser el punto. Y la administradora de riesgos laborales pues como tiene diferentes niveles de acuerdo a la actividad, porque no es lo mismo alguien que está en oficina, en un call center, a alguien que está en una planta digamos como tal operacional. No es lo mismo el que está en minería, no es lo mismo el que está por ejemplo también pues haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces el tema que el que está pues conduciendo un vehículo y demás. Ahora, y tampoco digamos que tampoco va a ser lo mismo si nosotros hablamos de personas, por ejemplo, si tenemos nosotros personas que están digamos en campo petrolero, pues es un alto riesgo, y pues o sea que son diferentes situaciones. Ahora, ¿cuál es el propósito? Pues digamos que lo que es el tema del Sistema General de Riesgos Laborales, y es proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, ¿no?, que se pueden producir en las actividades que desarrollan. Ahora, esa prevención de los accidentes y de las enfermedades laborales pues va digamos en dirección a que pues todo eso digamos que es lo que hace que se integre dentro de los riesgos laborales como tal. Todas aquellas personas, ojo, que tengan contrato laboral deben entrar en la administradora de riesgos laborales. Y si usted tiene prestación de servicios, usted tiene que tener el pago de su ARL, ¿no?, de la administradora de riesgos laborales. Recuerden algo, y esto digamos que va a ser muy importante para que ustedes aquí digamos que lo tengamos ahí muy presente siempre, digamos en estos casos, ¿no? Y es esto, y es que por ejemplo cuando nosotros acá, y por eso digamos que yo les voy ilustrando como tal, pues esto, aquí digamos que es un pizarrón, ¿no? Digamos que pues como tal vamos a empezar a utilizar este pizarrón, aquí pues aquí lo está cargando. Resulta que usted por ejemplo va a tener entonces en este caso, digamos que usted tiene acá un contrato laboral, ¿cierto? Digamos que en el cual usted cumple un horario, pues está bajo en subordinación, está generando, y acá pues lo que es el tema del contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Prestación de servicios. Entonces eso digamos que es una de las cosas que usted tiene que tener en cuenta en este sentido. Entonces mire, ¿qué es lo que sucede? Mire, aquí entonces, ¿cuándo hay un contrato laboral? Cuando nosotros tenemos entonces que un jefe, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a entonces a hacerlo digamos de esa manera. Vamos entonces aquí a lo que es el tema de entonces que tenemos que un jefe, ¿cierto? Entonces aquí yo se lo voy a poner permítanme un segundito, vamos a borrar esto digamos como tal. Vamos a mirar entonces todo lo que tiene como tal pues un contrato laboral. Yo lo voy a escribir acá. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Entonces, las condiciones es que entonces hay que un jefe, ¿cierto? ¿Esto cómo se llama? Se llama una subordinación, ¿listo? O sea, una subordinación, porque usted, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene labores, ¿no? Entonces, si usted ahí tiene labores, ¿cierto? Entonces significa de que usted está ahí, listo. Entonces, usted tiene un horario. Ya usted, mire, y en esto digamos que a veces los empresarios se las quieren dar de avispado, porque dicen, ay no, es que usted cumple, pero entonces es un contrato de prestación de servicios. Resulta que no, una cosa es una cosa y otra cosa pues aquí lo tiene. Ahora,
¿qué va a tener, digamos, para que se constituya un contrato? Entonces va a tener es que un salario, ¿cierto? Entonces miren que aquí constituye, digamos, un contrato laboral. Ahora, ¿qué tiene ese contrato laboral para que ustedes, digamos, lo miren a nivel de seguridad social? Entonces, tiene que, ¿qué pagos tiene? Entonces aquí vamos a ponerle acá, permítame acá, voy a ponerle pagos. Listo, pagos. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues uno, digamos, el salario como tal, ¿cierto? Entonces lo va a tener, que va a ser mensual. Dos, va a tener entonces el pago a la cotización pues a la APS. Recuerden que toda la seguridad social en su conjunto, el 75% lo paga el empleador y el 25% pues el trabajador. Entonces usted allí tiene la entidad promotora de salud, tiene lo que es el tema de el pago al fondo de pensión, por eso es que llama administrador de fondo de pensión. Esto digamos que como tal así que tiene este nombre, digamos que hay que tenerlo ahí muy presente. Y adicional entonces, ¿qué va a tener? Entonces va a tener el pago de la administradora de riesgos laborales, que se llama pues la ARL. Esto es lo que usted digamos que va a empezar ahí a tener. Entonces esto es lo que se constituye como tal en un pago también a nivel laboral. Adicional a ello, entonces aquí usted va a tener lo que es el pago, ojo, que es el de cesantías, ¿sí? Entonces EF, que sería intereses de cesantías, ¿cierto? ¿Qué son las cesantías? Pues para todos aquellos que de pronto no lo sepan, son todos aquellos aportes de ahorro que se van haciendo mientras estoy trabajando para poder entonces utilizarlos en el caso de que pues ya no esté trabajando. Entonces, si hay un contrato laboral, tiene que haber esto. Entonces, cesantías, intereses de cesantías. Vamos entonces también a tener que aquí también digamos que se hace el pago dice, de lo que es pues, bienestar familiar, de lo que es y también pues lo que es el tema de las vacaciones, ¿sí? Entonces para que lo tengan en cuenta. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, digamos que dentro de los contratos laborales pueden ser por el mes, ¿cierto? O sea, al mes, ¿cierto? Pero también puede ser por días, o sea, eso ya está legal. Y entonces, pues, obviamente el salario, o sea, de acuerdo al salario, digamos, de lo que usted acuerde, no, que es que a mí me paga, digamos, 70.000 pesos, 60.000 pesos al día y yo trabajo entonces 3 días. Entonces, el pago a EPS, a AFP y a ARL, pues va a ser proporcional. Entonces, esto, digamos que como tal, uno lo tiene que tener en cuenta. Y el otro pago, digamos que está aquí incluido, es lo de las cajas de compensación. Entonces, mire que esto, digamos como tal, lo va a hacer, ¿no? Entonces esto, digamos que es lo que usted incluye, digamos que aquí lo que, pues, digamos que GH, listo. Entonces aquí lo que más nos interesa es esto. Ahora, usted dirá lo del tema de lo otro, digamos que es lo del tema de cena y todo eso, pues desde hace ya rato, digamos que ya las empresas lo pagan por otro lado. Entonces, pero digamos que ya no entra dentro de esta parte. Ahora, aquí lo que uno tiene que tener en cuenta es que esto, digamos, esto está en parte, digamos, el 70% de obligación, digamos, y esto pues totalmente lo que es el tema de obligación por parte del empleador, de las empresas. ¿Sí me entiende esto? Digamos, porque usted tiene un contrato laboral. Ahora, cosa distinta cuando nosotros hablamos de un contrato de prestación de servicios. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo muy claro que uno pues no puede olvidar, y es que el contrato de prestación de servicios se va a caracterizar porque es una relación comercial. ¿Sí? O sea, digamos que es eso. Digamos, si a mí me preguntan, ¿usted ha trabajado en el SENA? No. No, yo nunca he trabajado en el SENA. Ah, pero ¿cómo así que si usted está en el curso dándole este curso? Pues resulta que yo lo que tengo es un contrato de prestación de servicios, lo que significa que yo tengo una relación comercial. Y esa relación comercial entonces, a diferencia de lo que pasa acá, entonces vamos a mirarlo de esta manera, vamos a observar lo siguiente, y es que esa relación comercial primero, entonces lo primero que hay que tener es que es una relación comercial. Listo, entonces esto digamos que hay que tenerlo digamos en cuenta. Entonces primero digamos que hay que darle digamos el sentido que es el propio, una relación comercial, aquí hay una relación laboral. Entonces aquí primero, usted que no cumple horario,
Por ejemplo, digamos en este caso yo doy la sesión de formación de 6 a 8 y se acabó. Ya, y yo no tengo que estar ahí ni, no, simplemente doy mi sesión de formación, obviamente en unas franjas que están ahí, pero no más. Ahora, dos, no hay jefe. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? No, que es que usted, que yo soy, nada, no hay jefe. Ahora, lo que sí va a haber es un qué. Entonces, en este caso, como no hay jefe, entonces sí hay un supervisor. ¿Quién es el supervisor? El supervisor del contrato es aquel el que va a empezar, el que va revisando, pues si se va cumpliendo o no. Listo, ya digamos como tal es el que supervisa eso. Y tercero, entonces lo que este tiene son que no salarios, sino honorarios. Fíjense que acá cuando nosotros estamos hablando acá, aquí había un salario. Aquí son unos honorarios, es decir, que se presta, que se determina por un, por, ¿qué? Por un horario establecido. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues allí presente. Ahora, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, es que cuando uno digamos empiece digamos a tener este tipo de, digamos de situaciones, a veces qué es lo que las personas creen, y es que no, entonces que no, usted digamos que cumple un horario, pero yo le doy un contrato de prestación de servicios, y entonces si uno tiene, si se constituye alguno de estos elementos, entonces claro que sí. O si hay digamos un tema de una subordinación, entonces eso hay que tenerlo digamos en cuenta. Ahora, ¿qué se paga aquí? Entonces se paga acá por la EPS, ¿cierto? B, lo que es la ARL, y C, lo que es el tema de el fondo de pensión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí como hay una relación comercial entre, o sea, aquí la relación es que, digamos que la relación es uno, digamos, aquí es digamos cuando hablamos de esta parte, entonces estamos hablando que estamos hablando de que la relación es contratante, ¿cierto? Contratante, contratista. ¿Sí? Entonces miren que esto, digamos que hay que tenerlo ahí presente, digamos como tal, entonces en este sentido, ¿no? Entonces aquí ya digamos que uno habla digamos que al respecto de esto, y entonces lo que dice es esto, que hay una relación es contratante contratista. Listo. Y aquí entonces claro, aquí cuando nosotros revisamos esta parte, digamos cuando hablamos de esto, entonces vamos a poner lo que aquí la relación, ojo, porque aquí la relación entonces de qué se va a consistir, va a consistir relación empleador trabajador. Entonces esto digamos que es lo que nosotros aquí tenemos que tener muy en cuenta cuando miramos estas diferencias. Miren que aquí hay unas diferencias pues fundamentales frente a estos tipos de contrato. Ahora aquí digamos que el 75%, digamos acá el 75% es del empleador, ¿no? Y el resto pues del trabajador. Aquí 75% es y 25% entonces trabajador. Entonces, por eso es que digamos, por ejemplo, si usted está ganando como a mí me pasaba, que era 1.500.000, entonces yo decía era 1.380.000 porque me descontaban era mi 25%. En cambio aquí entonces en este caso, digamos que la relación de qué se trata, entonces que es 100% el contratista. Paga lo que es el tema de APS, ARL y fondos de pensión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como paga el contratista es lo mínimo que yo le voy a exigir, pero pues si digamos que si quisiera pagar cesantías, intereses de cesantías y todo lo demás, pues entonces también allí se incluiría pues esa parte, ¿no? O sea, es decir, o sea que el contratista es lo que paga, entonces, y el contratante, entonces 0% el contratante. ¿Listo? Entonces, esto digamos que esto hay que tenerlo, esto es lo que hay que tener en cuenta cuando uno habla sobre lo que es el tema de toda esta, de todo esto que nosotros llamamos pues las relaciones, ¿no? Entonces acá la EPCR y el fondo lo paga 100% el contratista. El contratante debe verificarlo, ¿listo? Entonces, esto digamos que hay que tenerlo digamos muy en cuenta.
Ahora, adicional a ello, pues nosotros tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante para mirar lo que es la ley 1562. Y es que cuando nosotros hablamos de administradores de riesgos laborales, aquí también digamos que va a aplicar, digamos, cuando nosotros tenemos esta parte, también entonces en este sentido vamos a mirar lo que es el tema de las administradoras de riesgos laborales. Entonces hay diferentes, las ARL tienen niveles diferentes, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué? Porque las actividades económicas, entonces, ¿por qué? Porque ARL con niveles diferentes, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? Porque las actividades económicas, entonces, pues vienen a ser, van a ser entonces distintas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, acá nosotros tenemos, ojo, ARL es administradora de riesgos laborales. Todos debemos tenerla en cuenta. Ahora, ¿todos debemos tener? Sí, claro, independientemente de la tarea que nosotros desarrollemos. Entonces, generalmente viene, digamos, categorizada en 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quién determina, digamos, que estos tipos de niveles? Pues la misma administradora de riesgos laborales, como en el caso, digamos, de lo que es la parte de quienes, digamos, como empresas como Colmena, como Sura, como Colpatria, como Positiva, pues son los que nos van a determinar, digamos, estos niveles. Generalmente el primero, digamos, que va para actividades, digamos, actividades administrativas, ¿no? Entonces, administrativas, ¿cierto? Digamos que dejémoslo acá, listo. Entonces, administrativas, aquí digamos que, aquí digamos, actividades que son, digamos, operativas, eh, digamos, actividades operativas que, como el tema de panaderías, como el tema de panaderías y demás, ¿no? Como el tema de panaderías ese digamos que acá, aquí digamos que actividades más comerciales, entonces actividades comerciales, ¿cierto? Entonces, pues, esto digamos que lo hago. Y entonces aquí viene, digamos, las actividades de alto riesgo, como cuáles, riesgo, como el tema de transporte. Entonces, por ejemplo, digamos que es una de las que nosotros pues podemos encontrar acá. Digamos que es transporte, ¿listo? Entonces, transporte, digamos como tal, es uno de los ejemplos, ¿no? Ahora, aquí también digamos que puede encontrarse otras de alto riesgo, otras actividades de alto riesgo. Entonces, de alto riesgo, entonces, como digamos que las que se encuentran, todas las que son como las que tienen que ver con petroleras. Generalmente digamos que estas son. Ahora, ¿por qué? Digamos, esta clasificación se hace muy, digamos, de esta manera con el fin de saber, digamos, cuáles son los tipos de peligro, digamos, las situaciones en las que está expuesto el trabajador. Entonces, en ese sentido, pues va a ser muy importante que nosotros podamos saber identificar eso. Entonces, por ejemplo, ¿por qué 1, 2, 3 y 4? Y eso es bueno que usted lo mire. ¿Por qué? Porque es que, mire, la administradora de riesgos laborales es la encargada, digamos, como ya lo hemos visto, de que pues obliga, digamos, a los trabajadores a esa afiliación, y es la encargada también de poder atenderlos en caso de que ustedes tengan un accidente laboral. Es también la encargada de atenderlos en caso de que se les diagnostique una enfermedad de origen laboral, y eso digamos que van a ser aspectos que ya vamos a ver. Y también entonces va a ser la encargada de hacer pues todo lo que es el tema de capacitaciones, y en caso de que se le diagnostique a usted como una enfermedad de origen laboral o de origen común, entonces pues va a permitir por ejemplo de que usted entonces pueda también recibir tanto prestaciones económicas y sociales. Ahora, cómo así que a partir de esto, digamos que podemos recibir prestaciones económicas? Las prestaciones económicas, para que ustedes, digamos, lo miren, es todo lo que es el tema de pagos de incapacidad. ¿Listo? Entonces, todo lo que es el tema de incapacidad. ¿Listo? Y lo que son las prestaciones asistenciales. ¿Listo? Entonces, las prestaciones asistenciales, entonces es todo lo que es la parte, sí, el pago, digamos, de incapacidades, ¿no? Entonces, pago de incapacidades, y entonces atención médica
y medicamentos. Entonces eso digamos que esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué yo les muestro digamos como esta parte? Porque es que miren, en esto, en esto digamos que cuando nosotros hablamos de todo esto, generalmente aquí es en donde parte la importancia de que usted no se ponga a inventar. ¿Por qué? Porque es que, miren, las administradoras de riesgos laborales son un seguro. ¿Y cuál es el propósito, digamos, cuál es el negocio de los seguros? Pues el negocio de los seguros es no pagar. Y entonces, si yo no pago, pues listo, que reído, o sea, yo muerto de la risa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta de que a usted lo contratan y el perfil y el contrato que a usted le hacen, digamos, a nivel laboral, es para que desarrolle actividades administrativas, cartas y eso. Pero resulta que usted en la realidad, a usted lo colocan es a hacer entonces muchísimas otras cosas. Digamos que lo ponen a llevar cartas, a salir a la calle. Y claro, o sea, se vuelve el hombre vapor y resulta que cuando nosotros vemos está caracterizado, digamos aquí, es en el primer nivel. Entonces no, que es digamos, actividades como tal digamos, de oficina, de escritorio, pero resulta que cuando nosotros vamos a ver en la realidad, está en la calle, coge taxi, coge bus, toma, digamos, vehículos y demás. Y dependiendo de eso, digamos que uno tiene que ubicarse. Entonces generalmente, digamos que uno lo que hace como tal es poder darle, digamos, como la categorización adecuada. Entonces, dependiendo de eso, eso lo hace la ARL y que es importante. Usted debe verificar, digamos, cuando usted hace los pagos, digamos, a todo lo que es el tema de seguridad social, el nivel de riesgo en el que está categorizado. ¿Por qué? Porque es que la empresa, y si usted tiene un contrato laboral, la empresa, el empleador, eso tiene la obligación también de poder decirle, de informarle al administrador de riesgos laborales, venga, yo tengo un trabajador que está haciendo esas tareas, entonces con respecto a eso, ya entonces las categoriza, entonces puede ser un poco más alto. ¿Por qué? Porque como las administradoras de riesgos laborales son un seguro, entonces usted no es que usted está categorizado ahora y la administradora dice, ah, pero a usted le pasó eso, pero ¿cómo así? Si es que yo, o sea, ¿cómo le pasó eso en horas laborales, digamos, un accidente? Y cómo así, si es que yo lo tengo, es en riesgo uno, que usted tendría que estar dentro de la empresa y me dice que fue porque estaba manejando una moto, haciendo un favor o haciendo un trabajo. Entonces siempre digamos que uno debe tener en cuenta esta parte. Ahora, ¿qué es y por qué digamos que es importante? Porque es que, mire, cuando no se categoriza bien y la administradora de riesgos laborales dice, no, estaba mal categorizado y yo no respondo, porque pues ellas tienen el derecho a no responder si no están bien ubicados. Entonces, ¿quién tiene que responder en ese caso? El empleador, la empresa. Y pues ya como nosotros pues podemos suponer, eso es un tema muy complejo, muy complicado, harto, que uno pues no va a querer. Entonces en ese sentido uno puede, digamos que llegar y decir, venga, pero a mí no me va a poner en actividad administrativa uno, no, usted tiene que ser de acuerdo. Pues si usted, digamos, está en un call center, pues no pasa nada, pero digamos que si usted está en la parte operativa, está desarrollando, con productos, digamos que si está manejando químicos y demás, pues depende también de la actividad, o si usted está saliendo a la calle porque tiene que hacer vueltas y eso es algo, y inclusive no es solamente si lo hace, digamos, digamos, si lo hace regularmente, pues lo tiene que hacer. Si lo hace de vez en cuando también. ¿Por qué? Porque es que todo se tiene que contemplar. Por eso es que uno cuando va a entrar, digamos, a la parte laboral es muy complicado llegar y uno solo llega y firma y sale. No, es que es mirando las condiciones y todo. Porque finalmente a nosotros nos tienen que integrar dentro del área que nos corresponde, y esto es algo que ustedes tienen que hacer, están en todo su derecho y lo deben hacer. Porque a ver, será que una empresa, o sea, llegan y ustedes se accidentan, la empresa no, la ARL no va a responder porque estaba mal categorizado, y resulta que pues, le tocaba a la empresa, pero usted se pone a pelear cuánto va a tardar las empresas para poder responder. Entonces es un mal innecesario que se puede evitar si nosotros pues tenemos en cuenta esta parte. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, adicional a ello, es importante que cuando usted vea el pago de su seguridad social, usted verifique que la actividad económica por la que está afiliado, ojo que eso es muy importante, sea la actividad económica que se dedica a la empresa. Si la empresa es de ingeniería y de diseño de ingeniería, pues tendrá que ser de eso. Si es panadería, panadería. Si es, bueno,
la actividad económica. Ahora, ¿por qué yo se lo digo? Porque es que finalmente también en todo eso se fija las administradoras de riesgos laborales y más en una situación en donde de pronto se declare una incapacidad. Ahora, ¿eso por qué? Porque es que cuando nosotros entonces tenemos, digamos que estamos trabajando y que digamos que en esas actividades usted es, digamos que en el corre-corre usted no se da cuenta de todo esto, digamos a diario, pero digamos que se vuelve importante cuando le toca. Miren que en estos programas como Séptimo Día y de todos estos que son del domingo en la noche, presentan muchísimos casos. Pues a mí me sorprende, por ejemplo, uno en especial en el cual pues hablaban sobre un caso de una persona que llegó y en ese caso se ¿qué? Llegó y la afiliaron en eso de que dice que 5.000 pesos y resulta que no, o sea, no es tanto así, ya digamos que vamos a mirar esa parte. Se afilió, digamos, a algo pirata y algo malo, le robaron la plata y no respondieron y tuvo un accidente en donde perdió la visión, la capacidad visual. Y el administrador de riesgos laborales dijo, ay no, eso no me corresponde a mí porque eso no es culpa mía de que lo hayan afiliado mal y que usted no se haya percatado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces esto digamos que generalmente digamos que lo va a hacer que va a ser muy puntual. Entonces aquí digamos que entra lo que son tareas operativas, comerciales, pero ya digamos si es el tema de transporte y que usted está como conductor, usted no puede un riesgo digamos que uno o dos, toca ya cuatro. Y hay que tener en cuenta que aquí, digamos que aquí se dice que el 100% cuando es 4 o 5, el 100% lo paga el empleador. Listo, digamos que eso, digamos que hay que tenerlo el empleador o el contratante. Listo, ojo porque aquí digamos que esto pasa, por ejemplo, si aquí hay alguien que de pronto, un ejemplo, que se dedica, digamos, al negocio del transporte y está contratado, digamos, por alguien que, eh, digamos, acá lo voy a poner, listo, voy a poner lo mismo, listo, entonces, vea, 100%, entonces, empleador, no, perdón, 100%, empleador y contratante. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengamos ahí muy en cuenta. Entonces, ahora, si es de alto riesgo, lo paga al 100%. Ahora, generalmente estos pueden ser 80, 90 mil pesos. Y entonces, por ejemplo, digamos, ¿en qué se ve, digamos, eso, alto riesgo? Si ustedes hacen, no, limpieza de ventanas. Si ustedes, digamos, están en el sector del transporte y ustedes le conducen a alguien, ese alguien, digamos que es el dueño del bus, que lo contrata usted para que sea el conductor de ese vehículo, tiene que pagar el 100% del administrador de riesgos laborales. Entonces, eso que, digamos, es la afiliación. Ahora, ¿qué operadores hay? Está, digamos, para hacer todos estos pagos. Entonces, está pues, aportes en línea, que pues tú allí llamas y demás. Está también entonces el SOI. Entonces son como las dos que hacen, digamos, todo este trámite de planilla. Esto digamos que hay que tenerlo muy presente porque pues efectivamente uno sí debería tener muy en cuenta estas cosas, ¿no? Ahora, es importante incluir, digamos, dentro de dentro de toda esta parte, que cuando nosotros hablamos ya de lo que tiene que ver con el tema de transporte, con lo que es el tema, digamos, de administración de riesgos laborales y demás, pues siempre la idea cuál es. Por esta es la razón a nivel legal y que nosotros digamos que la podemos ver a nivel de lo que es la ley 1562 de 2012, en la cual ustedes que dicen, ay venga, usted que está ahí, que usted digamos que es conductor, venga, cámbiame este bombillo bajo su cuenta y riesgo. No lo debe hacer. Ay, digamos, a mí me decían, ay, vea, es que, digamos, como yo era el del sistema de gestión, pues que yo manejaba esto del tema de seguridad y salud y otros temas, y entonces, ay, venga, ¿será que usted, que para que nos ayude acá con el tema de la Navidad y los adornos? Pues, hombre, eso es un peligro eléctrico porque pues puede haber una sobrecarga de la red eléctrica y genera un tema de ¿qué? De recalentamiento y eso puede pues, generar muchas cosas. Entonces yo no, o sea, yo le decía no, para nada, o sea, antes al contrario, si es por mí, yo soy el Grinch y no me ponen nada de Navidad, nada de lucecita ni nada, porque
porque digamos se pone uno a hacer eso y resulta que uno ahí pues sí resulta electrocutado, lastimado, demás. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Entonces para estas, digamos que para estos temas uno sí debe, digamos que tenerlo muy presente porque pues sí efectivamente digamos que esto lo hace. Ahora vamos a mirarlo, o sea, es que, pues, imagínate, digamos que la afiliación, fíjense en algo. Fíjense en algo que aquí nos va a decir, y es que tienen que estar todos, vea, dependientes, nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo, escrito o verbal. Claro que, vamos a decirlo, un contrato verbal, eso es como llegar, vea, yo se lo juro, vea, por Chuchito lindo, usted todo lo tiene que hacer por escrito. Y los servidores públicos, pues en el caso mío, pues que yo soy servidor público, aunque pues tengo un contrato de prestación de servicios. Y ve a través de un contrato formal de prestación de servicios, aquí está. Entonces instituciones públicas o privadas. Entonces todos estamos, yo ya estoy digamos obligado y demás. Ahora, aquí hay algo que va a ser muy importante y que son las famosas cooperativas de trabajo asociado. Mire, yo aquí o sea, aquí es algo que tenemos que tener con claridad. ¿Qué son las cooperativas de trabajo asociado? Entonces, ojo porque es que cooperativas de trabajo asociado, cooperativas CTA, vamos a mirar, cooperativas, precooperativas. Bueno, lo que pasa es que una cooperativa pues viene a ser como tal, la cooperativa viene a ser entonces ese tipo de empresas que pertenecen a otro de los sectores de la economía que se llama el sector de la economía solidaria. Allí hay digamos que pues lo que entra digamos un gran sector y entre ellos digamos que es lo del tema de las cooperativas. ¿Qué es lo que había pasado en el país? Y era que las cooperativas estaban haciendo lo que eran las bolsas de empleo, digamos cuando usted va a lo que es el tema de Manpower, de efectivos SA y bueno, todas esas que hay por ahí. ¿Qué es lo que sucede? Ellas tienen la facultad para hacer tercerización, es decir, de llevar trabajadores en misión. Digamos que digamos que cuando nosotros hablamos ya de este tipo de empresas, que son las agencias, las bolsas de empleo, ellas están facultadas por la ley para enviar trabajadores en misión. Entonces, como el periodo, lo que se llama, digamos así, el periodo de prueba, en el cual, pues allí entonces entra usted a trabajar y entonces que son 3, 6 meses y ya entonces ya pues lo pueden vincular directamente con la organización. ¿Qué es lo que pasa, digamos, que con esto? Es que las cooperativas se estaban volviendo en eso, que era, digamos, haciendo lo que era el tema de trabajo de las agencias de bolsas de empleo y resulta que no pueden hacer eso. Las cooperativas son un tipo de organización que están dedicadas es a que a la reinversión, digamos como tal, de todos los dividendos, digamos que son sin ánimo de lucro y entonces allí lo que tienen son afiliados que son los que prestan sus servicios personales, pero digamos que en misión para el bien común de todos los afiliados. De hecho, estas cooperativas no pueden generar actividades comerciales, digamos como lo que es una empresa que tiene ganancias, que tiene réditos y demás, no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si hay una cooperativa, digamos como el tema de transportadores, pues se tiene que dedicar al tema de transportadores y los transportadores lo que van a recibir por esto, digamos que va a ser un tema de réditos, digamos como de ingresos que no se van a constituir como el tema de salarios. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo y es que cuando nosotros hablamos de las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas desde el decreto 1072 de 2015 tienen que pagarle que la seguridad social a sus afiliados. Digamos que si yo es una cooperativa digamos de calzado y yo voy a hacer un trabajo como tal, digamos en una parte en favor de la comunidad, pues tiene que pagarme a mí la seguridad social. Y de hecho, yo no puedo, las cooperativas pueden tener relaciones entre cooperativas, digamos, del mismo sector, que se puedan cooperar y demás, o sea, que puedan ayudar, que se puedan ayudar y digamos que crecen, pero no pueden tener nexos con empresas que sean, que sean ¿cómo se llama? Comerciales, porque o si no dejan de ser cooperativas.
esto digamos que hay que tenerlo muy presente porque allí digamos que a veces digamos que esto digamos que ha desaparecido y por eso las cooperativas han tenido que estar, digamos, renovándose constantemente por eso, porque se estaban volviendo como una agencia de empleo, claro, porque era que si usted, cuando favorecía, usted era el afiliado, pero cuando no favorecía, usted tenía que llegar y entonces tener un horario. Y ojo, las cooperativas, entonces, ¿qué hacen? Contrato de prestación de servicios, o sea, contrato de prestación de servicio. Entonces eso es digamos lo que se va a tener también para desarrollar esos trabajos. Entonces esto digamos que hay que tenerlo muy presente porque pues aquí nosotros veíamos también muchas veces que lo que se hacía era digamos no trabajar digamos con esto digamos de forma adecuada, o sea tengan mucho cuidado con esto porque pues la verdad es que esto digamos que es un contrato de prestación de servicios y la cooperativa tiene que dar las herramientas, tiene que darle todo y adicional a la persona y entonces pues se genera una relación de prestación de servicios en la cual así como ya veíamos entonces no hay horario, jefe ni sueldo. Hay una contraprestación, digamos, por ello, y entonces pues se figura con todo eso. Entonces eso digamos que hay que tenerlo pues muy presente, ¿no? Porque es que esto digamos que a veces sí se confunde, digamos, en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que digamos que nos va a explicar, digamos, acá cuando nosotros vamos a lo que es la parte de la ley 1562? Porque digamos que es lo que nosotros pues vamos a tratar aquí y es que tienen que estar allí, miren, proceso de afiliación y pago de aportes digamos para las cooperativas y ojo, todos los jubilados, miren que esto es lo que decíamos antes, que dentro de que si yo soy pensionado y quiero trabajar, listo, te puede hacerlo, pero tiene que afiliarse a un administrador de riesgos laborales. Y en forma voluntaria, pues lo van a hacer pues, los independientes no formales o los que están pues, dentro de la informalidad. ¿No? Entonces eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí ya vemos lo que es el tema de accidente, digamos que es repentino por ocasión del trabajo o bajo órdenes del empleador. ¿Listo? Eso es accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Y ojo, dentro del horario laboral, la hora de almuerzo, a usted le puede pasar, ojo, aquí a usted le puede pasar lo que sea, pero en el horario de almuerzo no hay accidente laboral. Entonces, por ende, ¿por qué yo digamos que les digo, digamos, con lo que es el tema del horario laboral? Porque por ende si usted tiene una hora de almuerzo o 2 horas de almuerzo, si digamos si está bendecido, usted tiene que respetarlo. O sea, es decir, usted tiene que llegar y, o sea, usted no puede ponerse a trabajar ahí o hacer otras cosas, no, tiene que respetarlo. ¿Por qué? Porque es que finalmente si a usted le pasa algo, se accidenta, y lo he visto. Llega una persona, está, digamos que va bajando unas escaleras, se tropieza, se resbala, no, vaya a la EPS porque es que usted estaba en el horario de almuerzo. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Y lo mismo la enfermedad laboral. Es por el origen, por las actividades inherentes. Entonces eso digamos que hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, generalmente, pues hay un ingreso base de cotización que es con lo que se calcula, digamos, como tal, para liquidar, digamos, todo lo que es las prestaciones económicas. Entonces eso se hace, digamos, teniendo en cuenta el ingreso que usted ha tenido en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces eso, digamos, que hay que tenerlo, pues, muy presente. Generalmente cuando hablamos de contratos de prestación de servicios, el pago de seguridad social sobre el 40% de que el ingreso base de cotización. Es decir, si yo tengo, digamos, por ejemplo, bueno, digamos, supongamos, como para que nos salga y yo tengo, digamos, un ingreso de 2 millones, por ejemplo, en prestación de servicios. Si yo le calculo que, bueno, voy a ponerlo en 3 millones para que nos dé ahí. Entonces, si yo le calculo Ojo, si yo le calculo el 40%, significa que de 3 millones si se llama digamos el 40%, sería de 1.200.000, o sea, algo así como el mínimo. Entonces, a partir de eso, digamos que es el ingreso base de cotización, por eso digamos que hay que tenerlo pues ahí muy presente. Ahora, adicional a ello, pues uno sí tiene que tener en cuenta algo, y es que cuando se demuestra de que no se ha hecho nada, digamos como tal,
digamos, por parte del empleador, de la empresa. Porque es que esto, miren, ¿qué es lo que sucede? Resulta que a veces las empresas es como que, ay, no, es que eso tanta plata, pero es que, a ver, si alguien aquí se accidenta y llega y lo sapea, porque tarde que temprano los va a sapear, o sea, créanme que los empleadores no quedan impunes toda la vida y no todas las veces van a ganar los casos. A veces dicen, no, es que tiene mucho abogado y todo. No, si usted puede demostrar, créame que también hay, digamos, la pasa. Lo que pasa es que también hay que saberse asesorar muy bien de un buen abogado laboral y demás. Yo no lo soy, pero digamos que sé que uno tiene, digamos, que hacerlo, porque a veces uno, que es lo que encuentra con las personas, y es que se asesoran mal. Se asesoran totalmente mal. Eso no es que denuncie, demande, que a usted le vulnera. No, eso no es tan fácil. O sea, eso digamos que exige tener pruebas y que realmente, porque se los digo, trabajador, caso de la vida real, trabajador, todas las capacitaciones, inducciones, dos reinducciones, una inducción, capacitación en emergencias, en manejo de herramienta, en elementos de protección personal, todo. No, nunca se hizo nada. Entonces, y claro, el juez dijo, ¿sabe qué, señor trabajador? Adiós, yo no le recibo nada porque la empresa sí cumplió. Entonces, ojo, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, las multas van a ser hasta 500 salarios mínimos en caso de enfermedades y accidentes laborales, pero ojo, dependiendo de la infracción. Entonces, eso digamos que también hay que tenerlo. O sea, que multipliquemos 1 millón, ¿cierto? Por 500. Eso nos da 500 millones, imagínense. 1 millón, 500 millones. Entonces miren que eso digamos que va, y toda esa plata pues va al fondo de riesgos laborales, ¿no? Ahora eso va, digamos, en todo lo que es el tema de campaña, eso digamos que son los ingresos con los que también se sostiene también el Estado. Ahora, todos los servicios, miren todo lo que deberían, digamos, ofrecer dentro de una organización. Ahora, esto no es porque, miren, esto no es porque, ay, que es que sindicalismo, no, es que eso usted lo puede hacer. Eso sí, yo sí le digo, usted puede exigir todas estas cosas, pero usted no lo puede hacer solo, o sea, porque es que el que se pone de Cristo, el que se pone de Redentor sale crucificado. Pero digamos que esto son cosas que lo tiene que ofrecer. Primero, todo lo que es el tema digamos que cuando las actividades mínimas que debe hacerse, digamos, también de las administradoras de riesgos laborales, y que el empleador tiene que dar el espacio, lo que es el tema de educación, capacitaciones, pues para cumplir con todo eso. Entonces ahí es cuando le dicen a usted, venga, esta es la capacitación de elementos de protección personal, esta es la capacitación de inducción, eso es lo que uno debe tener en cuenta. Y lo mismo cuando se habla también de lo que es el tema también de la prevención de los peligros. Entonces todo eso, digamos que era, digamos, antes se llamaba programa de salud ocupacional, hoy sistema de gestión. Miren lo que tiene que dar, que la asesoría en todo. Miren que desde el 2012, inclusive cuando nosotros vamos al decreto 1295 del 94, que nos dice, vea, es que las administradoras de riesgos laborales también deben que apoyar a las empresas sin importar su tamaño. O sea, en todas las actividades, la asesoría técnica para el programa, de acuerdo pues a un cronograma de actividades, las capacitaciones para lo que es el tema de las brigadas de emergencia, porque pues a ver, ¿quién puede asegurar de que no está en riesgo de que se encuentre frente a un inicio de un incendio? Nadie. Todo el mundo está expuesto a eso. Entonces eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, también la capacitación a los miembros del Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo, todo lo que tiene que ver pues con el tema de estilos de vida saludable, la investigación de accidentes, o sea, todo eso digamos que nos miden todo lo que nos tiene que apoyar. Ahora, todo tiene que apoyarse, digamos, lo que es el tema de la prevención, el control de riesgos laborales. Inclusive, miren que cuando ahorita hablamos de la legislación actual y digamos la última que digamos que habla sobre el tema del sistema de gestión, que fue la resolución 312 del año 2019, ahí puntualmente nos explicaba eso, digamos, cómo digamos que también teníamos que prevenir entonces el desarrollo digamos de todo este tipo de campañas y demás. Entonces esto digamos que hay que tenerlo en cuenta, y pues que la idea es que ellas desarrollen todo eso. Miren, todo esto, digamos como tal, es lo que nosotros debemos tener muy presente, ¿no? Entonces, miren, aquí hay algo que uno tiene que tener, digamos,
también de que las empresas, mire, el incumplimiento pues a nivel de riesgos podrá ser hasta 500 salarios mínimos y graduales, ¿no? Entonces aquí ya digamos que lo veíamos. Y ojo, en caso, miren los riesgos, porque es que cuando uno habla, mire, cuando a veces se habla, y esto de pronto para las personas que están con todo el tema de seguridad en el trabajo, la observación que yo les hago es que a un gerente no se le puede hablar en términos cualitativos. Ay, que es que los trabajadores, que es que tan no, usted tiene que hablar en términos cuantitativos. ¿Qué es cuantitativo? Que tiene el tema de dinero, ¿sí? Entonces, si usted le dice, vea, usted está en un serio peligro que de que una persona se accidente porque usted pues no hace gestión. Y si no hace gestión, no se preocupe. Si usted pues tiene hasta 1000 salarios mínimos legales vigentes, o sea, hasta 1000 millones de... ¿Hasta qué? Imagínense, 1000 millones de pesos. Pues listo, no pasa nada. Entonces, o al menos digamos que mínimo, digamos que tiene 20 salarios, eso quiere decir que son 20 millones de pesos. Entonces imagínese cómo, o sea, miren que las multas van desde 20 millones hasta 1000 millones. Entonces eso digamos que hay que tenerlo muy en cuenta, que para lo que es el tema del empleador si se accidenta alguien. Y es lo mismo que nos habla acá sobre lo que es el tema del decreto 1295. Miren que el decreto 1295 es para lo que es el tema de los riesgos laborales, digamos, fijar las prestaciones, y aquí es en donde nosotros tenemos que observar que todo el sistema, digamos, que está indicado, digamos, a nivel de administradores de riesgos laborales, y todo esto es a que nosotros podamos entonces estar, digamos, pendientes de que nuestra afiliación es adecuada, de que nos paguen. Miren que ustedes, o sea, digamos que a veces dentro de las empresas uno sí tiene que exigir las cosas. Uno, ¿qué tiene que exigir como trabajador? Uno, las herramientas adecuadas. Usted no puede trabajar con las uñas, y también es inadmisible que usted tenga que gastar de su propio salario para poder hacer sus trabajos, sus tareas. No, usted necesita de las herramientas que se lo suministre el empleador. Dos, usted no puede llegar, y o sea, usted sí puede exigir también de que se le dé una adecuada capacitación, tanto en inducción y demás, porque usted necesita saber bien la información. Y eso digamos que es algo que uno lo tiene que hacer, uno lo tiene que pedir. Cuando a veces uno es lleno de miedo, o sea, y a ponerse con la iniciativa propia, y resulta que iniciativa propia usted la tiene y pierde. Entonces usted no está el malo del paseo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, todo eso, digamos que y también pues el tema de que su seguridad social, ARL, pensión, EPS y todo esté al día, que a usted lo afilien, y que pues de una vez entonces por un lado lo afilien y que le den los pagos mensuales. De hecho, pues como les decía, Colpensiones es en donde nosotros tenemos que entrar allí. ¿Por qué? Porque finalmente el Estado tiene que responder por ello. Entonces en un fondo privado, ¿qué pasa? Te dan a ti la plata, y que la Virgen me lo bendiga. Eso es eso. Y los rendimientos, no, que es que tiene rendimientos. ¿Ustedes creen que van a tener rendimientos ahorita en una recesión, y que vamos en una recesión profunda en los próximos años? Ninguna. Entonces eso digamos que hay que tenerlo allí, teniendo digamos que en cuenta. Ahora, aquí vamos a mirarlo, digamos que ¿qué son las prestaciones asistenciales, como les decía, y que nos dice? Entonces, miren, asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, o sea, todo lo que es la parte médica, esas son las prestaciones asistenciales para que lo tengan en cuenta. Hospitalización, odontología, medicamentos y diagnóstico pues de tratamiento, prótesis, órtesis, todo lo que tiene que ver pues con esta parte, la rehabilitación física y profesional, y los gastos de traslado, ¿no? Entonces pues cuando digamos en esto, y las económicas, entonces los subsidios por incapacidad temporal, las indemnizaciones, la pensión por invalidez, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Recordemos que la pensión de invalidez va a ser entonces cuando usted tiene más del 50%, o sea, está casi digámoslo así, un vegetal. O sea, si se lo digo, 50 más 1. Y en la pensión de sobrevivientes, entonces van a ser los que dependan de usted económicamente, y si son los hijos, pues van a ser hasta los 18 años y 25 si siguen estudiando. Entonces ténganlo, digamos que ahí muy presente, el auxilio funerario también allí. Ahora, vamos a hablar
sobre lo que es la calificación de un accidente. Este es uno de los temas que más hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque pues usted debe tener en cuenta que también digamos que cómo es que empieza. Entonces vamos a mirarlo digamos acá con lo que es la tablita acá de lo que nosotros vamos a hacer. Aquí pues voy a borrar esta parte porque pues igual ya digamos que lo hemos visto y tampoco es que digamos que así nos ayude pues como mucho, ¿no? Vamos a borrarlo, ¿qué pasó acá? Ok, entonces vamos a deshacerlo pues. Entonces permítanme un segundo, listo, entonces vamos a hacerlo. Listo. Entonces vamos a eliminarla. Listo. Vamos a añadir aquí otra bien bonita. Vamos a hacerlo acá y vamos a mirar entonces lo que es. Resulta que hay algo, vamos a entender. Entonces, como vamos, hay algo que se llama, aquí están las IPS, ¿no? Entonces vamos a ponerlo, voy a ponerlo acá en nombre bien bonito. Entonces están las IPS. ¿Qué es lo que se hablaba de las IPS? Si bien recordamos, es el Instituto Prestador de Salud. Básicamente son las entidades que dentro del sistema general de ¿cómo se llama? El sistema general de seguridad social en Colombia son los que prestan realmente los servicios de salud. O sea, ahí están los médicos, los odontólogos y todo esto, ¿cierto? Aquí entonces vamos a tener también lo que son las EPS, que es la entidad promotora de salud, que lo único que hace es recoger la plata, tomarle a usted los nombres de todo el mundo y decirle, vea, vaya a esta IPS, vaya a esta otra, y eso. Digamos que este tema de intermediación, esto es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces que esta intermediación es la que está, digamos, muchas veces en tela de juicio. Ahora, resulta, y en esto digamos que hay que tenerlo, digamos acá que lo vamos a bajar en este sentido. Pues acá lo vamos a bajar, aquí está digamos lo que es el tema de la IPS. Resulta que usted está como trabajador, ¿cierto? Y en eso digamos que está también acá lo que es el tema de las ARL. Voy a ponerlo acá también, ARL. Listo, las administradoras de riesgos laborales, que son las que responden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que la EPS y también a la IPS le va a prestar a usted un servicio, ¿cierto? Por el tema de enfermedades comunes. A usted le dio un resfriado, usted jugando, entonces lo lesionó el otro contrincante que era como una guadaña. A usted pues le dio, digamos que usted se enfermó por cosas, digamos así, generales. Y la administración de riesgos laborales lo que le va a atender es a usted a partir de un accidente laboral, ¿cierto? O un incidente, es decir, que de pronto usted casi se tropieza en la empresa, que casi tal y usted se golpeó, uy, es que me machuqué, pero bueno, no fue grave, entonces, pero de todas maneras a usted lo van a atender. Ahora, recomendación especial, siempre que a usted le suceda algo, que se cayó, que se resbaló, que se lastimó, usted tiene que decirle al empleador, llamemos a la ARL y voy para que me chiquen. Y si es empleador, si es dueño de empresa y ve a un trabajador, es eso, no, es que no, eso no fue nada, solo ahí medio se le trató de salir el ojo, pero ya se lo acomodó. Así sale. Entonces, mire, esta es la administración de riesgos laborales. Ahora, resulta que entonces aquí en el centro vamos a crear algo que se llama ¿qué? Se llama lo que son los accidentes laborales. Listo, aquí tenemos los accidentes laborales, esta palabrita acá, y vamos a crear aquí lo que es el tema de las enfermedades laborales. Listo. Esta es una palabra que vamos a ver. Ahora, ¿quién diagnostica? ¿Quién empieza a diagnosticar si hay una enfermedad laboral? ¿Quién empieza, digamos, como todo es? Acá, en la IPS. ¿Sí? O sea que nosotros acá y permíteme acá yo les hago esa línea, ¿no? Entonces vean, ponle cuidado que es de la siguiente manera. Entonces vean, aquí la IPS es la que empieza acá a decirnos, vea, pilas, porque puede haber una que, o sea, el médico usted lo revisa y puede haber una posible enfermedad laboral, ¿sí?
una posible, porque eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ahora, ¿cómo digamos que esto se determina? Porque, ¿qué es lo que pasa? Y aquí digamos que esto digamos que se vuelve muy importante en nuestro caso. Y es que esto, digamos, todos los accidentes laborales, el reporte como tal, tiene que ir a lo que es la ARL, porque pues allí es en donde lo van a atender, le van a decir, digamos, usted llama, y entonces la llamada ya es que, bueno, si el riesgo está en inminente peligro de muerte, por favor marque uno. Él se marca uno y entonces dice, mire, es que y le mandan a la ambulancia. Si no, entonces, pues bueno, ahí digamos que lo pueden esperar y entonces le dicen, venga, el trabajador cómo se puede movilizar y todo, entonces llévelo a tal IPS, pues porque aquí digamos que también las ARL tienen también sus IPS, que es en donde atienden digamos médicamente a las personas, ¿no? O sea que el trabajador en ese sentido, entonces sí va digamos a ir a lo que es el tema de la IPS. ¿Listo? Entonces mire, entonces va a ir acá y entonces claro, va a ir digamos a la IPS porque hacen el reporte. Este reporte, ojo porque acá genera digamos como un reporte, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner una nota adhesiva, digamos como tal de color así. Entonces este digamos que va a ser reporte de accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo digamos de esta manera. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar. ¿Listo? Vamos a cerrar este reporte que está acá, ¿cierto? Este reporte es el que se genera. Y entonces en ese sentido, miren que aquí llegamos y entonces hacemos este reporte por parte de la empresa. Y este reporte también, ¿quién lo conoce? La EPS. Entonces la EPS también conoce este reporte y ahí lo va teniendo guardado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí como la administradora de riesgos laborales es la que tiene toda la empresa, pues bueno, informa allí. Pero la persona de seguridad y salud del trabajo, el de talento humano, o sea, quien corresponda, debe a través al menos de correo. Y usted, ojo, como trabajador, se tiene que asegurar de que la EPS sí envía, digamos, como tal ese reporte a la EPS. Porque resulta que de pronto usted por esas cosas de la vida, digamos que digamos que aquí va la IP, va a la EPS porque se siente mal y o bueno, digamos que tienes esto, digamos como tal, vamos a ir mirando, digamos que también en este sentido usted digamos que va para una cita médica, ¿no? Entonces vamos a poner una notica aquí adhesiva, digamos que va acá una cita médica como tal, bien que acá va. Entonces, bueno, espérate, ya la pongo acá. Entonces, cita médica. Cita médica. Entonces, enfermedad común. Común. Digamos que la dolencia. Digamos, por dolencias. Digamos que usted llegó y se sintió mal y bueno, no le estaba pasando nada, pero usted digamos que ahí lo hizo. Listo. Muy bien. Listo. Entonces usted llegó, fue a la IPS. Digamos acá que tenemos esto. Y resulta que al tener esto, ¿cierto? Imagínense que llegó usted, y aquí permítame, yo les pongo acá le voy a poner este colorcito, listo. Entonces, miren, usted llegó y entonces a través de esto se fue a la EPS, lo atendió desde la EPS, y el doctor, el médico que estaba acá, llegó y puso una alerta. Dijo, vea, porque pues esto digamos que no lo identifica digamos solamente un médico, ¿no? Sino que esto digamos que es a través de juntas médicas también que se tiene. Y dice, venga, prendamos las alarmas, porque aquí puede haber una posible enfermedad laboral. Entonces eso digamos que hay que tenerlo digamos muy en cuenta. Entonces, siguiendo con el camino, digamos que hay entonces, ¿qué pasa? Aquí llega la EPS, ¿cierto? Y entonces dice, oiga, aquí hay que informarle a varios. Entonces llegamos y entonces aquí está. Entonces aquí está la empresa. Está la empresa. Bueno. Al, eh, permítame un segundito. Permíteme un segundito, señor, espérate. Bueno, entonces continuando aquí con esto, pues nosotros digamos que
Permíteme un segundito porque es que estoy teniendo acá sonidos raros acá en mi casa y tengo que pararme un momento a mirar. Claro, entonces resulta que aquí nos van a decir a nosotros que hay una posible enfermedad laboral. Bueno, aquí digamos que voy a verificar que sí, seguimos. Entonces miren, entonces que hay una posible enfermedad laboral. Entonces aquí está la empresa, entonces esto llega, está también entonces en este sentido también vamos a ubicar, en esta parte vamos a ubicar entonces al trabajador, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Se le va a informar, digamos que llega la IPS y entonces en este sentido ya cuando digamos que se tiene un tema digamos como tal, teniendo en cuenta digamos estos reportes de accidente y demás, hay que tener en cuenta que llega y entonces ¿qué nos va a decir? Nos va a decir, oiga, vea, póngale cuidado que aquí la IPS tiene que informarle, entonces se va acá y le informa a la empresa, se va y también le informa también al trabajador. Ojo, la EPS va también y le informa, ¿sabe a qué? A la ARL, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, cuando hay una posible. ¿En dónde empieza? Ojo, ¿en dónde empieza? Y esto, digamos que hay que tenerlo, digamos que hay que destacarlo. Aquí en esto, en la IPS, es en donde empieza todo. Digamos, con el médico como tal es el que empieza a decir, oiga, venga, pilas, porque aquí, digamos que puede haber un tipo de enfermedad laboral, una posible. Entonces llega y ¿qué es lo que sucede? Que a partir de esto digamos que se toma lo que es digamos que en este sentido no solamente digamos como la cita médica, porque acá se tiene digamos, en cuenta no solamente esto que es digamos como el reporte como tal del reporte de accidente de trabajo, sino que aquí también empiezan a mirar cosas como que como la investigación, como lo que es el tema de la ¿cómo es que se llama? La identificación de peligros, empiezan a mirar pues entonces por ejemplo aquí como la nota adhesiva que vamos a ir tomando digamos como tal, entonces pues pueden mirar entonces el tema de los peligros, ojo, de los peligros digamos como tal los peligros a los que está expuesto el trabajador, ¿cierto? Puede digamos también tener, se va a tener en cuenta lo que es también permítame acá digamos lo que son los estudios del puesto de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que se trabaja, digamos que, o sea, se mira, digamos, esto básicamente, digamos, lo que es el tema de los peligros, lo que es el tema del estudio de puestos de trabajo, y en ese sentido, pues aquí digamos que nos lo va ubicando. O sea, miren que la EPS le informa de todo esto a la empresa, al trabajador. Ahora, aquí qué es lo que uno tiene que tener muy presente, y es que es el hecho que esto llega es un papel membreteado. O sea, eso no es, o sea, ¿quién empieza, digamos, a hacer esto? O quién, y digamos que determine, digamos que determinando esto, no es el trabajador, porque no es que me dio una enfermedad laboral, yo creo, no, ni es la empresa. Y muchas veces ni siquiera es el médico de la IPS. Es ya digamos las juntas médicas, porque pues tanto la EPS como la ARL empiezan a hacer sus estudios a partir de esta información y empiezan a también informar sobre este proceso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Finalmente la IPS pues, se reúne con su junta médica, revisa toda la información, la EPS, y empieza a determinar, digamos, si hay una enfermedad de origen laboral o en su caso si entonces determina que es una enfermedad común, ¿no? Entonces eso digamos que hay que tenerlo muy presente. Digamos que empieza digamos a hacer todo su estudio. En caso tal de que de pronto digamos por ejemplo, digamos acá le dice enfermedad laboral, la administradora de riesgos laborales en este caso en donde aquí resulte por ejemplo que nos acá lo voy a marcar digamos de esta manera, digamos que nos diga, vea, acá llega y entonces dice no, acá esta es una enfermedad laboral, digamos la ARL llega y nos dice, y entonces le dicen a la ARL, la EPS le dice, vea señor, es que resulta que nosotros aquí vemos que es una enfermedad de origen laboral. Entonces, ¿qué hace la ARL, digamos, en ese sentido? Entonces, ¿qué es lo que hace? La ARL dice, venga, ¿lo acepto o no lo acepto? Si lo acepta, entonces aquí digamos que si la ARL lo acepta, entonces empieza digamos a darle que las prestaciones económicas y asistenciales respectivas.
Pero si la ARL dice, oiga, no le acepto eso, a mí me parece que no, porque digamos que cuando se hace una investigación de esto, no solamente es la EPS la que hace el estudio, es también, digamos, la ARL la que también hace su estudio con todo este tipo de información, los puestos de trabajo, el reporte de accidentes de trabajo, los peligros, la cita médica, o sea, todo, digamos que toda esa parte. Y entonces aquí es en donde, ¿qué es lo que va a aparecer? Las juntas, digamos, cuando no hay acuerdos, entonces es donde aparecen las juntas médicas regionales. La Junta Médica Regional, y permítame acá, yo ya digamos que la voy ilustrando porque pues acá digamos que la vamos a poner acá como la Junta Médica, la Junta Médica eh, Regional, ¿cierto? Va a ser entonces en este caso la Junta Médica Regional es la que ya en última, digámoslo así, ya en última instancia es la que va a decir, va a dirimir, digamos, ese problema. Si a partir de esa situación de trabajador o hay una enfermedad común o una enfermedad laboral. Entonces es la Junta Médica Regional la que pues, finalmente decide. Ahora, aquí no para todo, porque pues digamos que ya aquí solo estamos diciendo si es una enfermedad común o una enfermedad laboral, pero entonces aquí va a seguir, digamos que cuando nosotros acá lo que tratamos es que de hacerlo, digamos que va a la Junta Médica Regional y entonces dice, listo, si usted no, ya a partir de esto, entonces usted va a la Junta Nacional de Incapacidad. Entonces eso digamos que hay que tenerlo, digamos ahí muy presente, ¿no? Digamos que la Junta Nacional de Incapacidad. Entonces, Junta, pues aquí la voy a poner, Nacional Incapacidad. Ahora, ¿qué va a hacer esa Junta Nacional de Incapacidad? Determinar entonces el porcentaje y va a calificar la incapacidad. Entonces, eso digamos que hay que tenerlo allí muy presente. Entonces, esto es algo que a veces a mí pues, me pone, digamos, a veces muy triste, a veces que los ponen, digamos, a poner, digamos, a veces a penar en frente a este tema. Ahora, ¿por qué? Porque es que no es no es solamente es eso. Ahora, aquí hay algo que es muy importante, es que cuando ya está diagnosticado y de todo, y de pronto, digamos, que la Junta Nacional no ha hecho, digamos, esos trámites, este trabajador puede empezar también a hacer las gestiones, digamos acá con la Junta Nacional de Incapacidad, digamos que puede empezar a hacer su propia gestión en caso de que la ERL y demás pues no lo adelanten, pero solo hasta acá, porque es que ahí digamos que a veces me ha pasado que es que yo tuve una enfermedad, que cuando está el reporte, digamos como tal de enfermedad laboral, bueno, eso es otra cosa que hay que hacer. El reporte, digamos, cuando hay un accidente laboral, el reporte a la ARL y a la EPS del trabajador y a la ARL de la empresa se tiene que hacer en las siguientes 48 horas ocurrido pues el suceso máximo. Obviamente, pero la idea es que lo haga inmediatamente. Pero ojo que hay que tener en cuenta, cuando aquí ya se define, digamos, cuando ya se define acá en última instancia lo del tema de la Junta Médica Regional y dice en última instancia, no, eso es enfermedad de origen laboral, entonces ahí sí se hace el reporte de enfermedad laboral, antes no. Y es con es con toda esta información que pues el trabajador tiene junto al informe también, y aquí lo voy a poner también como notas que se puedan, digamos, tener allí. El reporte de enfermedad laboral, muy importante, en que ya de una vez. Entonces, este reporte de enfermedad laboral también lo vamos a colocar acá. ¿Sí? Entonces ya con toda esta información, miren todo lo que debe tener para que ya este trabajador que está acá al final se lo califique. ¿Sí? Entonces eso digamos que hay que tenerlo ahí muy presente, porque es que miren, debe digamos que tener todo esto y también bueno los informes digamos como tal de los antecedentes de salud y demás, o sea lo que es la información de las condiciones de salud ya, ¿cómo se llama? La historia clínica, ¿no? Que es la que tiene, digamos, como acá. Aquí vamos a ponerle también, entonces, vamos a ponerle, entonces, en ese sentido, vamos a ponerle también la historia clínica, ¿no? Entonces, para que no se nos olvide. La historia clínica, digamos que nosotros lo vamos haciendo de esta manera. Entonces, acá ya lo colocamos aquí. Miren.
Miren todo lo que tiene que tener en cuenta. Y miren todo lo que tuvo que pasar. ¿Para qué? Para llegar a esto. Para llegar a lo que es la Junta Nacional de Incapacidad. Entonces, esto digamos que hay que tenerlo porque pues a mí me ha pasado. O sea, ya ha pasado y se ponen a veces hasta medio bravo conmigo, pero yo qué hago. O sea, bueno. Y es que se ponen a veces a que no, que es que yo tengo. No, mire, o sea, si usted aquí no lo hace, si no tiene todo esto, mire todo. Y aquí hay que tener en cuenta algo. Aquí la idea es invitar esto, prevenir esto y mucho más lo que es el tema de enfermedad laboral. Ahora, cuando se reporta la enfermedad laboral, porque el accidente laboral cuando se presenta y la enfermedad laboral cuando efectivamente también entonces este también se presenta. Entonces digamos que hay que tenerlo muy puntual y en ese sentido pues que uno debería digamos que tener en cuenta todo esto, ¿no? Digamos que esto digamos que ha sido toda la historia. Miren todas las vueltas que hemos tenido que hacer para poder llegar finalmente a esto, a la Junta Nacional de Incapacidad. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos ya de lo que es la parte digamos de enfermedad laboral y demás, pues siempre nosotros debemos entonces establecer lo siguiente, y es que eh, siempre que nosotros miremos digamos esto y a veces uno tiene que tener todas las evidencias. Digamos que la recomendación que yo les hago es que digamos como lo que sucede con el acoso laboral no es algo que sale siempre espontáneamente, que es o sea, siempre es una situación repetitiva, siempre es una situación que se está presentando y demás. Entonces eso digamos que uno debería tener muy presente, digamos que cuál es digamos la oportunidad que nosotros tenemos. Ahora aquí hay que tener en cuenta digamos como en ese sentido el siguiente aspecto, y es que cuando nosotros hablamos ya de lo que es la parte de enfermedades laborales, ojo, estos procesos no son rápidos, esto es largo y es más, si usted no tiene, o sea, no aspire si no tiene el primer paso que es la IPS, que empiece una investigación y que dictamine que diga a través de su junta médica que sí hay una posible enfermedad laboral. Eso digamos que hay que tenerlo muy presente, digamos que en ese sentido, ¿no? Entonces esto digamos que hay que verlo de esa manera. Entonces aquí lo que yo les comparto pues es todo esto para que ustedes entonces lo puedan hacer, ¿no? Entonces mire, digamos que aquí yo ya digamos que yo lo hago esto, vea. Listo, compartir ahora, digamos que como tal para que digamos que lo puedan, digamos que se pueda también hacer, ¿no? Listo, miren, digamos que yo aquí les estoy compartiendo de pronto esto un poco más grande, pues como tal para que ustedes allí lo puedan tener. Miren, ¿qué es lo que digamos que que yo también les digo digamos que en esto, y es que no se lo deje, o sea, no lo lleven, o sea, no echen en saco roto esto, porque pues a veces sí a veces nosotros entonces qué es lo que podemos nosotros hacer. A veces caer en el error de muchas personas, que es que denuncie y demande, y no, resulta que no es tan fácil. Por eso usted tiene que tener siempre evidencias, ¿no? Entonces esas evidencias tienen que pertenecer. Ahora, miren que aquí no lo habla, ¿no? Que el origen de la enfermedad. Miren la clase de riesgo. Entonces vea, riesgo mínimo, bajo, alto. Esto digamos que es lo que ya habíamos hablado. Y ojo, aquí digamos que las empresas todas están pues por parte de la ARL recibir asesoría técnica sobre el tema del sistema de gestión, capacitación de esto. Ahora, vamos a mirar algo y que son los comités. Bueno, antes de que entremos a lo que es el tema de los comités, yo sí quiero, digamos que hablarles de algo que es muy importante aquí y que yo sí quiero, digamos que lo tengamos, digamos aquí presente, y que yo pues les voy a hablar así digamos de frente a cada uno de ustedes. Nosotros vamos a tener 3 tipos de comités. Cada vez más lo vamos a tomar desde la parte de exigencia. Es decir, todo lo que yo les vaya diciendo acá puede ser que de pronto, digamos, algunos tengan una perspectiva de que eso no se va a pedir, que es que tan... Háganlo. Porque es que finalmente, y esto digamos que si ustedes son responsables de seguridad y salud en el trabajo, ustedes tienen que pensar en que el trabajador también en cualquier momento se puede poner en contra nuestra.
en contra de la empresa y demás, y no queremos tener problemas, digamos, con nuestra licencia de seguridad y salud en el trabajo. Pues porque es que, a ver, si no la tenemos vigente, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Nada. Y en ese orden de ideas, pues lo que vamos a hablar y vamos a mirar, digamos, en relación a lo que es en este caso, digamos, la 614, que es la que nos habla sobre lo que es el tema del COPAS, lo que es pues también relacionado pues al comité de convivencia y a las brigadas de emergencia, pues esto digamos que nos va a llevar a tener digamos como estos aspectos. Entonces vamos a mirar cada uno de estos comités para que ustedes se den cuenta de cómo se maneja. Listo, entonces vamos a ir allí, yo voy a llegar acá, listo, y voy a utilizar entonces esto, 614 del 84. Ahora, todas deberán tener un comité. Si la empresa es de 1 a 10 trabajadores, tendrán entonces su vigía ocupacional. De 10 hacia arriba, entonces pues tendrá que realizarlo, ¿no? Entonces esto digamos que hay que tenerlo en cuenta. Aquí vamos a ver que hay actividades, digamos que tiene el comité, digamos como tal de medicina preventiva, lo que es pues para lo que es el tema de trabajo, la higiene y seguridad. Digamos que yo quiero, digamos que tenerlo, digamos en cuenta en esto, y la idea, digamos en este sentido, es que nosotros podamos entonces hacer algo que es que los comités puedan, digamos, estar completos. Vamos a ir entonces a nuestra herramienta de Jam, que también, digamos, que nos sirve también en este sentido. Ahora, aquí vamos a ubicar primero lo que es el tema del COPAS. Vamos a ponerlo bien bonito, vamos a ponerlo entonces bien chévere para que no lo haga. Entonces el primero va a ser entonces COPAS. Entonces va a ser COPAS. COPAS. Este es el primero de los comités. El COPAS es, ¿qué significa? Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué paritario? Porque va a pertenecer a este comité, entonces vamos a estar teniendo en cuenta que va a estar, por un lado, va a estar el empleador. Van a estar representantes del empleador que van a pertenecer a ese comité, y el empleador pues tendrá que también tomar decisiones al respecto. ¿Cuáles decisiones? Que pues tendrá que apoyar también las actividades que se promuevan allí en este comité. Ahora, paritario, porque también además del empleador están los trabajadores, ¿no? El representante de los trabajadores. Estos comités, pues teniendo en cuenta, pues tienen siempre, o sea, van a cambiar, digamos, dependiendo también del número de trabajadores, van a tener entonces cada uno pues un número de representantes. Este comité, pues como tal, se va a reunir entonces mensual, ¿cierto? Entonces va a ser mensual. Lo otro es que va a ser, entonces, cambio anual. Entonces vamos a ponerle acá, vigencia anual con reelección, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí. Esa es la segunda característica. Y tercero, entonces va a ser elegidos por votación, por un lado, ¿cierto? Que lo vamos a poner. Y por el otro, entonces van a ser los elegidos algo que vamos a llamar como elegidos democráticamente. ¿Listo? Entonces vamos a mirar que estas son las 4 propiedades que tiene. Entonces vamos a mirarlo, digamos, de esta manera. Entonces va a ser, ¿qué es lo que pasa? La frecuencia de la reunión, se van a tener que reunir los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores mensualmente. ¿Qué es lo que pasa? Los trabajadores van a nombrar sus representantes, van a ser elegidos pues, por votación, y aquí los representantes del empleador va a ser pues dedocracia. Ese comité, digamos, los miembros que se elijan van a ser que elegidos anualmente, es decir, y se pueden reelegir. Listo, si se quiere, pero igual siempre, digamos, acá con votación y demás. ¿Cuál es la función de este comité? Verificar 4 aspectos
que siempre van a tener que verificarse. Entonces aquí yo los voy a poner acá. Entonces, ¿cuáles son esos 4 aspectos? Vamos a ponerlos acá. Vamos a mirarlo entonces de esta manera. Entonces los 4 aspectos que van a tener que hacer es, 1, van a revisar, ojo, revisar entrega y estado de EPPs y dotaciones. Entonces eso digamos que es una de las cosas que uno debe tener en cuenta. Listo, eso digamos que en primera medida. Ahora, ¿qué es lo otro que van a tener que hacer? Digamos como tal. Perdón. Entonces aquí ya vas, que ya digamos que lo voy a colocar aquí. 2. Van a tener que entonces revisar condiciones. Ojo, aquí lo vamos a ver, condiciones de trabajo, ambiente y emergencia. Listo. Entonces van a digamos hacerlo. Vamos ahí que va a estar. 3. Van entonces a ¿qué? A investigar los accidentes de trabajo. Listo. Entonces eso digamos que lo van a hacer ahí pues como tal. Entonces mi entrega revisiones, lo que es el tema bueno de inspecciones, lo que es el tema de investigar los accidentes de trabajo, y van a 4, revisar ejecución de capacitaciones. Digamos que esas son las 4 cosas que van a hacer. Listo. Entonces miren las 4 tareitas que van a tener que hacer. Entonces miren, 1, aquí lo voy a poner acá, 2, listo, 3 y 4. Entonces aquí no vamos a confundir algo que es muy importante que nosotros allí lo tengamos, y es lo siguiente. Miren, acá vamos a mirar que esto digamos que son las 4 cosas que hacen. ¿Y es por qué? Porque no es que el COPAS tenga que entregar los elementos de protección personal, pero sí tiene que verificar que se los hayan entregado y que pues hayan hecho digamos todo lo que es el tema de capacitaciones frente a este tema. Lo otro es también la diferencia, que una cosa son dotaciones y otra EPP. Las dotaciones se dan 3 veces al año, cada 4 meses, digamos como tal, entonces 3 veces al año, que constituyen, de acuerdo también a lo que nosotros vemos en la legislación, entonces pantalón, camisa y calzado. Digamos que eso está desde resolución 2400. Vamos a mirar también que las condiciones, ¿qué se significa revisar las condiciones de trabajo de ambiente y emergencia? Si el extintor está bien, si está bien ubicado, si está recargado, si tiene buena presión, que si está bien señalizado, que si digamos que se tiene el papel higiénico en el baño, si se tiene la gel antibacterial, que si tiene el jabón, que si está digamos en buenas condiciones los computadores, que si se tiene entonces en buen estado también todo lo que es el tema digamos libre de obstáculos y demás. O sea, todo eso digamos que también lo debe hacer. Ahora, debe revisar la ejecución de la actividad de las capacitaciones. El responsable de seguridad y salud del trabajo es el encargado de ejecutarlas, pero el COPAS digamos que hace esa función de vigilancia para decir, venga, sí se hizo esas capacitaciones. Entonces como que hay que tener en cuenta digamos esa parte en ese sentido. Entonces que no vaya a quedar de pronto pues por ahí pendiente. Y pues finalmente lo que es el tema también de investigar los accidentes de trabajo. Entonces ojo, ahí digamos cuando hay un accidente de trabajo digamos que participa el trabajador en un caso dado, el testigo y el jefe inmediato. Y entonces también está ahí el representante del COPAS. Ahora, estas reuniones se hacen mensuales y se hacen digamos por un año, y la idea cuál es, a partir de cada reunión que determinen cuáles son las medidas necesarias que el empleador necesita también a veces aprobar. ¿Por qué? Porque es que digamos que ahí se pueden pedir cambios, se pueden pedir medidas, se pueden pedir muchas cosas que nosotros pues, que se va a necesitar que se realice, y entonces en ese orden de ideas pues va a ser necesario que nosotros pues tengamos
que tengamos, digámoslo, como tal, los recursos, porque pues finalmente a veces es como que se necesita de pronto el tema de mayores capacitaciones, si se necesita de pronto recarga de extintores, o sea, todo eso digamos que entra allí. Ahora, es todo en relación a la seguridad y la salud en el trabajo. Esto digamos que no se constituye como un sindicato o algo parecido, sino al contrario, digamos que se habla mucho de lo que es la parte pues de los empleadores y los trabajadores del empleador, pues es digamos que la parte que lo hace, ¿no? Entonces, ahora aquí digamos que se le dice, bueno, hay esto y esto y otro, y claro, obviamente pues el empleador tiene la libertad de decir sí o no. Generalmente debería ser sí, porque pues se analiza y demás, o sea, no, a veces, a veces en seguridad y salud, digamos que las propuestas que pueden tener los trabajadores, porque, por ejemplo, digamos que si falla algo, que de pronto no se tienen buenas herramientas y demás, pues deberían ir al COPAS y el empleador pues debería enterarse de eso, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ¿no? Que es que las tomas eléctricas están en mal estado, que hay una sobrecarga de energía, que de pronto hay que hacer algún tipo de renovación porque pues puede presentar digamos lo que es el tema de digamos de cortos eléctricos. Entonces eso digamos que es lo que va a representar en este caso tanto pues el tema del empleador y lo que va a funcionar acá. Entonces miren que esto es algo que nosotros pues vamos a tener en cuenta digamos allí presente. Ahora, aquí una de las cosas que nosotros pues vamos a tener en cuenta en este sentido es que el COPAS va a estar siempre, digamos, pendiente de esas condiciones y que digamos que es un comité que no solamente es de emoción para hacer la elección y que quedó, sino que se haga de forma continua y más cuando hablamos, pues lo que es el tema de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, significa que aquí se hacen unas reuniones para planificar qué es lo que qué es lo que se debe mejorar, qué es lo que nosotros deberíamos hacer y en ese sentido, pues también digamos que empieza a obrar de esta manera. Ahora, este comité como tal tiene que ser de personas que sean muy inquietas, o sea, que sean personas que tengan la iniciativa también de pues, estar allí, digamos que puedan, digamos, demostrar ese tipo de habilidades necesarias para poder entonces destacar, digamos, como las necesidades que tienen pues las empresas, ¿no? Entonces, eso digamos que se debe tener muy en cuenta. Ahora, aquí lo importante, digamos que no es que, ay, no, pónganos, que digamos que aquí pueden haber muchas cosas, digamos que a través del COPAS se gestionó, yo recuerdo, digamos que en alguna vez, el tema de un protector, digamos así, ¿cómo es que se llama? Como de protector solar para que los trabajadores pues también le aplicaban porque pues estaban trabajando intemperie. También digamos que puede ser el tema de veces de pronto de calefactores plenarias que sean digamos muy frías, ¿no? Pues digamos eso que nos pasa a veces en Bogotá acá que pues se baja la temperatura y pues hay que tomar digamos medidas al respecto. Pero miren que generalmente es para el bienestar real del trabajador. Entonces eso digamos que hay que tenerlo digamos muy presente y eso digamos que aquí nosotros lo debemos tener. Ahora es importante tener muy en cuenta que estos comités pues la idea cuál es, la idea es que no sean personas de pronto conflictivas, que de pronto tengan ese ánimo de ser sindicalistas, sino al contrario, que prevean por el bienestar. Y aquí es en donde también digamos que son muy guiados, muchas veces es curioso porque son guiados también por el mismo responsable de seguridad y salud del trabajo al que tienen que vigilar. Pues porque cuando hacen estas cuatro actividades, ahora, estas cuatro actividades es porque, bueno, aquí van a entregar un acta, ¿cierto? Digamos que es el acta, es un acta, aquí tiene que haber, digamos, dos actas, ¿no? Digamos acá primero, digamos lo que la primera acta, que es el acta de conformación, ¿cierto? De conformación y el acta como tal, listo. Y el acta de funcionamiento. En esa acta de funcionamiento tiene que estar siempre, digamos como tal, lo que nosotros llamamos esto, digamos como tal, estas actas allí que se deben tener, ¿no? Entonces, miren, aquí digamos que lo tenemos. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que hay varias responsabilidades. Digamos que aquí aparece también, y es algo que digamos que deben estar ahí. Primero aparece un presidente, ¿no?
Ahora, ese presidente, ¿quién lo nombra? Lo nombra el empleador, ¿no? Digamos que el empleador. Y también pues habrá, digamos, como tal un secretario, ¿cierto? Digamos como tal un secretario que lo elegirán, en este caso, digamos, permítame, yo lo subo acá un momentico, el secretario que elegirán, como tal el secretario que lo elegirán pues el COPAS, el mismo COPAS digamos que lo elige, ¿no? Entonces eso digamos que va a tener digamos estas dos figuras, el presidente el mismo que elige digamos el representante legal, en este caso el empleador, y el secretario pues el mismo COPAS en su reunión. Entonces esto digamos que hay que tenerlo muy en cuenta. El presidente, como dice su nombre, preside, es decir, es el que llega y dice, venga, es que aquí se tiene que, llama a las personas pues para lo que es el tema de la reunión, se asegura que pues todos lleguen y es el encargado de hablar con el empleador sobre las recomendaciones que se tengan al respecto. Entonces, eso digamos que es lo que nosotros pues vamos a tener pues muy presente. Adicional a ello, también les va a ser importante indicar que el secretario pues va a ser aquel que hace que todo el tema administrativo, es el que tiene los archivos, el que tiene digamos todo lo que hace todo el archivo digamos de revisiones, de actas, de determinaciones y demás. Entonces ese digamos que va a ser el encargado de hacerlo en ese sentido. Ahora, aquí una de las cosas que sí es muy importante y es que quiero digamos destacar sobre estos comités para poder digamos decirles a ustedes, y es que vea, primero estos comités los tienen que defender principalmente los trabajadores, los tienen que hacer funcionar, porque son ellos los que van a poder, digamos, a nombre, digamos, dar una respuesta institucional frente a las necesidades que tienen pues las empresas como tal, los trabajadores, perdón, o sea, ¿por qué? Porque si usted, digamos, se vaya solito a eso, usted puede tener razón, pero puede morir crucificado, ¿no? O sea, y la idea no es esa. Entonces estos comités lo tienen que hacer. Ahora, estas actas de funcionamiento que son mensuales, tienen que tener estos 4 temas. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene, digamos, el COPAS para funcionar mensualmente? Digamos, los miembros tienen 4 horas semanales para poder 4 horas disponibles, 4 horas semanales disponibles para hacer lo que necesitan hacer, o sea, para verificar los elementos, la entrega de elementos de protección, lo que es el tema de dotaciones y demás. Entonces eso digamos que hay que tenerlo, digamos, digamos, aquí muy en cuenta. Ahora, no es que se gasten 4 horas semanales, porque si hablamos de que si la jornada es de 40 horas, entonces solo tienen 36 horas de trabajo, no. Significa que si están haciendo ese trabajo, tienen 4 horas semanales para hacerlo. Y es totalmente, digamos, que es algo lógico y que, pues, esto, digamos, que se estableció, pues, por aparte. Esto digamos que también digamos que uno lo tiene. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una de las cosas y es que el COPAS pues tiene digamos que todo eso, ¿por qué? Porque tiene que hacer las inspecciones, tiene que verificar el estado de los baños, tiene que hacer informes, tiene que hacer las reuniones, digamos una mensual mínimo. Miren que cuando digamos de forma extraordinaria también se pueden reunir más veces, pero es si se presenta, digámoslo así, un accidente de trabajo, entonces pues allí también tendrán que reunirse, ¿no? Entonces eso digamos que hay que tenerlo, digamos así, presente. Entonces, pues para que ustedes, digamos, allí lo vean. Y esto, digamos que es lo que nosotros trabajamos desde el punto de vista como el comité paritario, porque hace parte de las dos partes de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto, digamos que hay que tenerlo. Mi recomendación, ¿cuál es? Porque ustedes me dirán, no, pero es que imagínense que yo no, digamos que yo no he trabajado eso anteriormente, nosotros no lo hacemos así. Sigan esas indicaciones porque mire, a veces cuando de pronto el Ministerio de Trabajo y eso, pues no sé, pero digamos que yo tuve la experiencia, cuando a mí me auditaban, digamos, yo recuerdo, y a mí me pedían todo eso. Y estaba ilegal, ahí estaba. Entonces, eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, son trabajadores. Estos trabajadores tienen que contrato laboral, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, de esta manera, pues voy a pasarles entonces lo que es la lista de asistencia. Voy aquí